primeira ponencia cunha canción, esta cun poema, cousa está poñéndose complicada. Bueno, imos a dar paso á seguinte poñente, que é Ana María García Suárez. Vai a dar unha charla titulada Mar de Ardora na paisaxe. Bueno, Ana María é fotoxornalista, ven aquí conmigo, Ana. É fotoxornalista da Voz de Galicia, ten máis de 23 anos de experiencia, é autora do libro Mar de Ardora, que o temos aquí, que a verdade é que é fermosísimo. Vou poñelo así para que podamos ver. Así. Ademais, é coautora con outros astrofotógrafos galegos do libro Na procura da noite, fotografando o ceo nocturno. Ademais, Ana, antes de entrar, xa me dixo que era unha persoa moi curiosa e que lle interesan moitas cousas, así que adiante, Ana, contanos cando queires. Aquí hai moito nivel de falar así en público, e uno de ellos que, bueno. Diego no conocía el mar, el padre, Santiago, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Vamos a hacer aquí un cambio rápido. Bueno, hola a todos. Yo no soy muy buena hablando en público porque no estoy acostumbrada, pero os voy a leer lo que he escrito desde el corazón. Entonces, muchas gracias por escucharme. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur, ella, la mar. Estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad del mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Este cuento de Eduardo Galeano describe muy bien lo que se siente una persona al ver el Mar de Ardora por primera vez. La belleza sublime de una luz única que ilumina de forma excepcional nuestra costa. Lo siento. Mar de Ardora, mi retrato para todos de la Costa da Morte, para que la amen, la sientan y la disfruten. Es única e irrepetible. Poner la cámara al servicio del espectáculo singular del Mar de Ardora ha sido todo un privilegio. Captar la magia del momento, las emociones y sentimientos que cautivó a todos sin distinción de edades, fue una oportunidad que no se podía desaprovechar. La primera vez que ves el Mar de Ardora no se olvida, queda en la memoria para siempre. Tengo la oportunidad de vivir instantes excepcionales y de poder transmitir algo de ellos a través de la imagen. Y Mar de Ardora, el libro que veis ahí, es mi particular homenaje a mi tierra, dando a conocer este fenómeno de la naturaleza en donde el mar se tiñe de azul fluorescente y la arena destella de luz nuestros pasos. El Mar de Ardora se vive con los 5 sentidos, con la visión del azul cautivador, el sonido del mar meciéndose, el placer de pisar y tocar las aguas más misteriosas y el inconfundible olor al mar de la serenidad que alimenta el alma. Pero Mar de Ardora también es el reflejo de mis inquietudes y mi deseo de contar al mundo lo que pocos podemos ver. He tenido la oportunidad de transmitir a través del objetivo unos instantes finitos e irrepetibles, momentos únicos que, no nos engañemos, no han sido breves. Mis esperas, cámara en mano y muchas horas nocturnas de vivencia junto al mar que no se ven, pero sí que me han permitido contaros en imágenes que vivimos en un sitio mágico, el más bonito del mundo, en el que el océano te permite contemplar sus múltiples estados. Esta es la costa y mar que nos ofrece las maravillosas combinaciones de fenómenos. Son las playas en las que tumbarnos a disfrutar de las lágrimas de San Lorenzo. Un bello paisaje que tantas alegrías y tristezas nos deja es el protagonista que busco con la cámara con la que capturo momentos únicos. Ahora que no hemos salido mejores de la pandemia, que el mar no siempre es belleza y las tragedias se repiten, que los tiempos convulsos no cesan, esta es mi invitación para que miremos para adelante. Busquemos en el mecer de las olas el mejor compás para mejorar y para continuar pase lo que pase. Y como dijo Aristóteles, en todas las cosas de la naturaleza hay algo maravilloso, y cuánta razón tenía, ¿verdad? La primera vez que vi el Mar de Ardora fue con Sheila Bermúdez, periodista que está hoy aquí, que tenéis ahí.
Si tuviera que definir una palabra a lo que sentimos, creo que sería imposible, pero voy a intentarlo. Fue impresionante. La playa boca de río de Carnota era un mar de olas azules meciéndose lentamente. Además del mar de Ardora, en ese momento debemos sumarle toda la magia que envolvía la escena, el hermoso espectáculo de ver cómo una estrella fugaz cruzaba el firmamento y además, muy tenue, pero también se vislumbraba un fenómeno, la luminiscencia del cielo y el globo. Nadie podría pedir más en una noche. Este fenómeno, más apreciable en la fotografía que en la realidad debido a la parte de la contaminación lumínica, hace que el cielo sea verde, algo parecido a las auroras boreales sin ser tan intenso. Después de permanecer en la playa y tomar como las pertinentes fotografías, recorrimos varios arenales, pero sin tanto éxito. La labor de búsqueda constante de este fenómeno el año siguiente fue básicamente porque Sheila Bermúdez reflexionó seriamente que si el fenómeno se da en Carnota, también se podría fotografiar en otras partes de nuestra hermosa Costa do Norte. Y ahí fue cuando yo en julio, hace justo hoy un año, fotografié y documenté por primera vez el mar de Ardora en Cabana de Bergantiños, en la playa de Rebordelos. A partir de esta publicación, fueron muchas las personas que me contactaron durante el verano para ver si se podía ver o no este fenómeno. Pero lo que más me emocionaba es que había gentes de Cabanas de Bergantiños que nunca lo habían visto. Y es que viajamos a lugares recónditos del mundo en busca de sensaciones sensacionales puestas de sol y playas paradisíacas, pero aquí también bien podemos presumir de lo que tenemos. Salir a realizar el trabajo que luego se convirtió en un reportaje redactado por mí y publicado en La Voz de Galicia y posteriormente en el libro del Mar de Ardora resultó ser un esfuerzo con mayúsculas, debido a que después de la jornada laboral me dediqué casi todas las noches del verano a fotografiar y buscar este fenómeno por toda la Costa del Norte. Unas noches con mayor o menor éxito. En la playa de Rías, en Malpica, el espectáculo fue de lo más impresionante, a pesar de poder disfrutarlo solamente un día, que al día siguiente ya no se daba. Más de las veces iba sola y, la verdad, sin que suene temeridad, vivimos en una zona muy segura. Podría decirse que el mar de Ardora a veces lo vemos blanco, puro, brillante y otras veces de azul eléctrico. Sin embargo, la cámara fotográfica sí recoge esta colorimetría azul. Al dejar el operador abierto durante una larga exposición, acaba registrando aquello que nuestros ojos no captan. Hablemos ahora de la zona. Cabana de Bergantiños y mayormente la playa de Rebordelos se convirtió en la capital del mar de Ardora el año pasado, al ser visible el fenómeno desde el 9 de julio, que se cumplió un año, que fue cuando lo di a conocer, hasta el 15 de septiembre. En el mes de julio debes esperar, esto todo es subjetivo, lo que os voy a narrar ahora, ¿vale? Debes esperar a que se produzca el fenómeno, ya que si vas en una hora inapropiada puede que te lleves una decepción. Había gente que iba, ¿no? Yo esperaba pacientemente que se produjera este fenómeno. La verdad, el experto que está aquí nos puede explicar por qué, porque yo no lo sé. Pues nada, por mi experiencia, pues se iba porque no lo veía. Y después, de repente, 2 horas después, sí empezaba ese fenómeno y había gente que se quedaba para verlo, ¿no? Entonces, el mejor momento para verlo es el periodo de tiempo comprendido entre las 2 horas en las que baja la marea y las 2 horas en las que sube la marea. Ya digo que es subjetivo, ¿no? En agosto esto cambia y se ha podido observar desde la hora crepuscular, toda la noche se ve. Es evidente que el mar de Ardora se da en toda la ría de Torme y Lase y se puede disfrutar en arenales como Baralés, la playa Barra do Medio, entre otras. Pero a no ser que seas intrépido y te sumerjas en aguas, es difícil verlo en algunas de ellas porque el oleaje es menor. Este año también se ha dado en mayo, ya se podía ver algo, pero con muy poca intensidad. A menudo se dice que se ve mejor sin luna. Eso es cierto solo en parte. La fotografía que veis que ilustra está hecha con luna, ¿vale? Con luna llena que está amaneciendo, ¿vale? Y lo que hace que el paisaje sea pues, más bello, ¿no? Que lo podemos observar mejor el entorno, ¿no? Este año también se da, a menudo se dice que se ve mejor sin luna, que me he perdido. Por lo que cuando la luna, aunque sea llena, se deje ver en el horizonte durante la primera hora, sí podemos ver muy bien este fenómeno si es intenso. Además, el paisaje bajo la luz de la luna es muy bello. De nuevo, de luna nueva a corto creciente tampoco afectaría mucho a la visualización del fenómeno. Vale, igual que en cuarto menguante y cuando está cóncavo. Tanto la fotografía del libro como la fotografía que ilustra las charlas fueron realizadas
Los cielos despejados son mejores para ver este fenómeno, ya que si están nublados las luces amplifican una contaminación lumínica, lo que hace que no lo veamos con tanta intensidad. Sin duda es una experiencia inolvidable, teniendo en cuenta que el espectáculo no solo se produce en el mar, sino que al caminar descalzos por la arena mojada podemos contemplar cómo miles de destellos de luz iluminan nuestros pasos. Es una sensación increíble, la verdad. En la laguna de Baldaio, en la ría, el pasado verano solo se podía disfrutar de este fenómeno si te sumergías en el agua, y tal como dijo el anterior ponente, ¿no? Si metías en la mano, pues salía, pues te brillaba, ¿no? Estos pequeños brillos no son captables con la tecnología que dispongo, a pesar de tener uno de los mejores equipos del mercado. Solamente como habéis visto en el vídeo, que lo vamos a ver ahora, que sea proyectado es muy intenso, el color se puede llegar a grabar y aún así con mucho ruido. Para ello, para poder realizar los vídeos recurrimos a la técnica de time-lapse con la que logramos realizar estos trabajos que resultan tan visuales y de alta calidad. Cabe destacar que aparte de estos vídeos el montaje pues, lo ha realizado Basilio, que es mi compañero de trabajo y de vida. Existen muchos métodos disponibles en el mundo digital para poder manifestar estos fenómenos a través del procesado intenso y sumar la luz, pero los fotoperiodistas debemos ser fieles a la realidad para transmitir y contar al mundo la realidad tal como nos sale de la cama, ¿no? Es decir, sin casi hacer manipulaciones más que un pequeño ajuste. Lo que sí tenemos claro, y si nada cambia, es que el mar de Ardora siempre estuvo presente, porque los marineros siempre hablan de arder mar. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a ver el vídeo, ¿vale?